Hay una mirada que perdura 4500 años. Es inmóvil. Es indiferente al cambio de dinastías, al nacimiento y la caída de imperios, a las pisadas de legionarios y al murmullo de las ciudades modernas. Esta es la mirada de la gran esfinge de Giza, esculpida en una sola roca, en los albores de la civilización humana. Vio cómo el sol doraba por primera vez las cumbres de las aún nuevas y relucientes pirámides blancas. Acompañó las barcas funerarias de los faraones en su último viaje hacia el oeste, al reino de los muertos, y también acogió a los primeros filósofos griegos que buscaban desentrañar su silencioso misterio. Nos encontramos en una meseta donde el aire mismo parece impregnado de eternidad. Aquí, al pie de los colosos, el tiempo transcurre de otra manera. La pirámide de Kefren, cuya forma de piedra caliza se cree que inspiró a la esfinge, se alza majestuosa hacia el cielo con su estricta geometría. Cerca se encuentra la tumba de su padre, Keops, la única de las 7 maravillas del mundo que se conserva. Pero la esfinge es diferente. No es una tumba, es una guardiana, es un misterio encarnado. Su nacimiento no es un acto de construcción, sino de liberación. Imaginen el acantilado de piedra caliza que quedó en la cantera tras extraer los gigantescos bloques para construir las pirámides. Los antiguos canteros de la cuarta dinastía vieron esta imperfección natural no como un obstáculo, sino como una oportunidad. Decenas de miles de manos, armadas con primitivos cinceles de cobre y pesadas bolas de diorita, retiraron el exceso de roca capa por capa. No apilaron las piedras, tallaron todo lo que no era la esfinge. Fue una tarea titánica que duró años bajo el sol abrasador. Dejaron al descubierto el cuerpo de un león, símbolo del poderío real, y dotaron a la roca de los rasgos de su gobernante, el faraón Kefren, un dios viviente en la tierra. Su cuerpo, desde las patas delanteras hasta la cola, mide 73 metros de largo. Su altura supera los 20 metros. Es la altura de un edificio de 6 pisos, pero las cifras no logran transmitir la sensación que se experimenta al estar a su lado. La sensación de estar en contacto con una construcción tan grandiosa que parece inhumana. Pero ni siquiera los dioses esculpidos en piedra tienen poder sobre las arenas del tiempo. La civilización del reino antiguo que creó estas maravillas se desvaneció. La capital fue reubicada. La necrópolis de Giza quedó desierta y relegada al olvido. Y el desierto, eterno enemigo y vecino de la civilización egipcia, comenzó su lento avance. El viento arrastró miles de millones de granos de arena que, como un río dorado, año tras año, siglo tras siglo, engulleron al guardián de piedra. Primero desaparecieron las patas, luego el poderoso cuerpo del león. Transcurrieron los siglos. Solo una gigantesca cabeza erosionada por el viento permaneció en la superficie, emergiendo de un mar de arena infinito. Para las nuevas generaciones de egipcios ya no era el rostro del faraón creador. Se había convertido en un ídolo, la imagen de la deidad solar Hore-Makhet, Horus en el horizonte, y aquí, en este olvido, nace una de las historias más asombrosas de su larga vida. Corría el año aproximadamente 1401 a.C. Egipto estaba gobernado por la poderosa 18 dinastía. Un joven príncipe llamado Tutmosis, que no era heredero directo al trono, cazaba en el desierto. Cansado del calor del mediodía, se recostó a descansar a la sombra de una cabeza de piedra que se alzaba solitaria sobre las dunas. Y en un sueño, el mismísimo dios Hore-Makhet se le apareció, hablándole a través de la esfinge. Una voz, atronadora y ancestral, resonó no en los oídos del príncipe, sino en su propia conciencia. «Mírame, hijo mío, Tutmosis,
dijo el dios. Soy tu padre, Horemaket Kepri Ra'atum. Te concedo el trono de ambas tierras, pero cumple mi petición. La arena del desierto que piso me atormenta. Libérame de ella y te haré faraón. Al despertar, Tutmosis interpretó aquel sueño como un mandato divino. Reunió a sus hombres y emprendió excavaciones sin precedentes en aquella época. Desenterraron la esfinge, revelando al mundo toda su grandeza por primera vez en 1000 años. Limpiaron la arena, reforzaron los cimientos y erigieron muros de ladrillo a su alrededor para protegerla del avance del desierto. Y el Dios cumplió su palabra. Contra todo pronóstico, el príncipe ascendió al trono y se convirtió en el faraón Tutmosis IV. En agradecimiento y para confirmar su derecho divino a gobernar, mandó tallar una enorme losa de granito que se colocó entre las patas de la esfinge. Esta losa se conoce hoy como la Estela del Sueño. Aún hoy se puede leer en ella la historia de un sueño maravilloso y la promesa que el Dios le hizo al joven príncipe. Esta fue la primera vez, pero ni mucho menos la última, que el hombre lucharía contra el desierto por el derecho a ver el rostro de la esfinge. Tutmosis le había dado nueva vida, la había rescatado del olvido. Pero el desierto es paciente, su avance es eterno, y las arenas, tras retroceder por un tiempo, ya se preparaban para reabsorber a la guardiana de piedra, para preservar su secreto durante muchos siglos. La batalla por ella no había hecho más que empezar. Para desentrañar el misterio de la esfinge, debemos dejar de verla como una huérfana, perdida en el tiempo. Este titán de piedra tiene una familia. Su nombre es la Cuarta Dinastía, una era en la que Egipto alcanzó la cima de su poder, cuando la voluntad humana, multiplicada por la fe, movió montañas. Literalmente, fue una época de grandes constructores, faraones cuyos nombres se convirtieron en sinónimo de eternidad: Keops, Kefren, Miserino. Es aquí, en la meseta de Giza, entre sus pirámides, donde el guardián silencioso encuentra su contexto, su historia, su esencia. Esta firma no está grabada en jeroglíficos en su pecho, está inscrita en el propio paisaje. Imaginen la meseta no como una colección de maravillas aisladas, sino como un único y grandioso complejo funerario. Una necrópolis, una ciudad de los muertos, planificada con precisión celestial. Caminos sagrados, callejones pavimentados por donde transitaban las procesiones funerarias, se extendían desde el Nilo al este hasta las pirámides al oeste. Y aquí está la primera y más convincente pista. La gran esfinge no está colocada al azar. Se yergue, como un león a la puerta, justo al lado de uno de esos caminos. Un camino que conduce desde el templo inferior del valle directamente a la base de la segunda gran pirámide, las pirámides del faraón Kefren. Esto no es una coincidencia. En el antiguo Egipto, donde cada piedra tenía un significado sagrado, tal proximidad es una indicación directa. El monumento forma parte del conjunto arquitectónico de Kefren, pero la geografía es solo el principio. Acerquémonos, toquemos la piedra. Justo frente a la esfinge se encuentran las ruinas de dos templos, el templo de la esfinge y el llamado templo del valle de Kefren. Fueron construidos al mismo tiempo que la estatua. Y aquí, la geología ofrece una pista irrefutable. Los muros de estos templos están hechos de gigantescos bloques de piedra caliza de varias toneladas. ¿De dónde provienen? No fueron transportados desde lejos, fueron labrados aquí mismo, en el lugar. Cuando los antiguos canteros esculpieron el cuerpo de la esfinge a partir de una sola roca, se hundieron cada vez más, creando una profunda zanja a su alrededor.
y las enormes capas de piedra que extrajeron de esta zanja no fueron desechadas. Se convirtieron en material de construcción para los muros del templo. El templo y la esfinge nacen de la misma materia prima, de la misma piedra. Son un solo proyecto. El creador del templo es también el creador de la esfinge. ¿Quién era el dueño del templo? La respuesta la halló en 1860 el arqueólogo francés Auguste Mariette. En el suelo del Templo del Valle, en un pozo rellenado, descubrió algo increíble, una estatua, tallada en diorita verde oscuro, durísima y casi eterna. Representaba al faraón sentado en un trono, con un halcón, el dios Horus, patrón del poder real, extendiendo sus alas tras su cabeza. Y en el pedestal, un nombre claramente grabado, Kefren. La misma estatua que hoy es la joya de la corona del Museo de El Cairo. El propio faraón, hallado en un templo construido con piedra excavada durante la creación de la esfinge. La cadena de custodia está completa. Y finalmente lo más obvio y controvertido, el rostro. Durante décadas, egiptólogos y científicos forenses han comparado los rasgos de la esfinge con las imágenes que se conservan de Kefren, principalmente con la estatua de diorita. A pesar de la erosión y los daños causados por el tiempo y la acción humana, el parecido es asombroso. Un rostro ancho, casi cuadrado, pómulos prominentes, la forma característica de los labios y la barbilla. Una expresión regia e impasible. No se trata de un retrato en el sentido moderno. Es una imagen idealizada de un gobernante divino. Pero en esta imagen, los expertos ven la misma mano, el mismo cañón, el mismo prototipo que en las esculturas indiscutibles de Kefren. El rostro de la esfinge es el rostro de un faraón de la cuarta dinastía. Muchos se sorprenderán. ¿Por qué entonces no hay una sola inscripción en la esfinge que lo confirme? ¿Por qué ningún texto antiguo afirma directamente que Fray construyó la gran esfinge? La respuesta reside en el propósito mismo del monumento. No era un fin en sí mismo. Era un elemento, parte de una colosal maquinaria diseñada para asegurar la vida eterna del faraón. Su función era obvia para sus contemporáneos, al igual que la función de una puerta de palacio lo es para nosotros. ¿Por qué inscribir una puerta? La esfinge, con cuerpo de león, símbolo de poder, y cabeza de rey, símbolo de razón y autoridad divina, era el guardián eterno de la necrópolis. Es Hor-em-Akhet, Horus en el horizonte, la encarnación del propio faraón como un dios viviente, saludando al sol naciente, símbolo del eterno renacimiento. Custodiaba la paz de su creador, que yacía en la pirámide tras él. Para la gente que vivía en el 2505 a.C., la respuesta a la pregunta ¿quién es este?, no fue grabada con letras, sino con todo el paisaje circundante. Fue una firma dejada no en tinta, sino en todo un horizonte, transformado para siempre por la voluntad de un hombre. La firma de la cuarta dinastía. Estamos acostumbrados a mirar su rostro, a esos ojos ciegos que han contemplado durante milenios el horizonte, más allá de nuestra vanidad, más allá de los cambiantes imperios y lenguas. Buscamos respuestas en su enigmática media sonrisa, en su nariz rota, en el tocado real. Pero nos equivocamos. Miramos en el lugar equivocado. Para escuchar la verdadera historia de la esfinge, debemos bajar la mirada, mirar su cuerpo y las paredes de la fosa de piedra de la que surgió. Allí, a sus pies, sobre las paredes de piedra caliza del foso, se desarrolla un drama que podría reescribir la historia. La egiptología oficial, basándose en indicios, data la esfinge en el reinado del faraón Kefren, alrededor del 2500 a.C., 4500 años bajo el sol abrasador y los vientos del desierto. Todo parece encajar.
El viento y la arena son los mayores escultores de Giza. Desgastan la piedra, la pulen, creando suaves depresiones horizontales, como olas en un mar helado. Este es precisamente el aspecto de los demás monumentos de la meseta, contemporáneos de las pirámides. Pero el cuerpo de la esfinge y los muros de su casa cuentan una historia diferente. No están escritos por líneas horizontales del viento, sino por profundos surcos verticales. Cierra los ojos e imagínalo, corrientes de agua que brotan del cielo. No un breve chaparrón, sino lluvias largas e implacables que fluyen durante siglos por las laderas rocosas, labrando profundas cicatrices en ellas, como lágrimas en el rostro de un gigante. Esta anomalía no fue detectada inicialmente ni por un arqueólogo ni por un geólogo. La descubrió el escritor e investigador independiente John Anthony West en la década de 1980. Estaba obsesionado con la idea de que la civilización del antiguo Egipto era mucho más antigua de lo que se creía. Pero carecía de pruebas que la comunidad científica aceptara. West pasó horas recorriendo la esfinge, examinando no la habilidad de los escultores, sino la obra del tiempo. Y vio algo que otros habían pasado por alto. Estas estrías verticales no se parecían en nada a la erosión eólica. Pero la opinión de un escritor no deja de ser eso. Una opinión. Se necesitaba un especialista cuya autoridad fuera indiscutible. En 1990, West convenció al Dr. Robert Schoch, profesor de geología en la Universidad de Boston, para que viajara a Egipto. Schoch partió con un solo objetivo: refutar de forma profesional y rápida otra teoría amateur. Estaba seguro de que encontraría los signos típicos de erosión característicos de un clima desértico. Lo que sucedió a continuación dejó atónito al propio científico. Se acercó a la pared del pozo y pasó la mano por la piedra irregular. Era como un libro de texto de geología al aire libre. Ante él se extendían las clásicas e innegables huellas de la erosión hídrica causada por los sedimentos, profundos canales redondeados que recorrían el pozo de arriba abajo. Tales huellas solo las deja el agua, mucha agua, fluyendo durante siglos, si no milenios. Schoch estaba perplejo. La geología no miente. La piedra es el testigo más fidedigno, y este testigo afirmaba haber sido atormentado por lluvias torrenciales. Pero aquí surgía un problema, una contradicción irresoluble. El clima en la meseta de Giza se había vuelto árido mucho antes de la época del faraón Kefren. El último período de fuertes lluvias en esta región, el llamado período húmedo africano, terminó varios miles de años antes de Cristo. Para dejar cicatrices tan profundas en la piedra caliza, la esfinge debió haber resistido esos aguaceros prehistóricos cuando ya era una estatua. Los hallazgos de Schoch, presentados en un congreso geológico en 1992, fueron reveladores. Si el geólogo tenía razón, la esfinge no fue esculpida en el 2500 a.C., sino al menos en algún momento entre el séptimo y el quinto milenio antes de Cristo, y posiblemente mucho antes. Esto no solo adelantó la fecha un par de siglos, sino que retrasó la creación de este grandioso monumento a una era oscura de la que casi nada sabemos. Una época en la que, según los historiadores, los habitantes del Valle del Nilo eran simplemente cazadores y recolectores primitivos, incapaces de proyectos tan grandiosos. La comunidad egiptológica recibió esta teoría con hostilidad. La tildó de pseudociencia, ignorando la total ausencia de hallazgos arqueológicos de esa época, ni herramientas, ni cerámica, ni inscripciones. Se desató una batalla entre dos disciplinas. Por un lado, los geólogos, que interpretaban la historia escrita en la propia piedra. Por otro,
los arqueólogos, que se basaban en los artefactos creados por el hombre. Y en medio de aquella tormenta, allí yacía la gran esfinge. Su cuerpo, erosionado por las huellas de una lluvia olvidada, se convirtió en un campo de batalla del pasado de la humanidad. La piedra contaba una historia. La historia escrita por los hombres contaba otra. ¿Quién miente, pues? ¿O acaso simplemente aún no hemos aprendido a interpretar correctamente sus relatos? Acércate, deja atrás el ruido del mundo moderno. Deja que el viento abrasador del desierto se lleve todo lo superfluo. Observa su rostro, la gran esfinge de Giza. Ves poder, majestad. Sientes la mirada de los milenios reflejada en la piedra caliza erosionada. Pero ahora, observa con más detenimiento. Deja de lado tu asombro y adopta una mirada fría y analítica. Algo no cuadra. Algo perturba la armonía de esta criatura colosal. El cuerpo. El cuerpo de un león de 73 metros de largo. Patas poderosas, un lomo esculpido en una sola roca. Este es el cuerpo de un titán. Ahora mira más arriba, a la cabeza, al rostro que todo el mundo conoce, y lo verás. La cabeza desproporcionadamente pequeña. El cuerpo de un gigante, coronado por una cabeza que parece casi infantil por su tamaño. Esto no es culpa de los antiguos maestros. Oh, no. Ellos, los creadores de las grandes pirámides, sabían un par de cosas sobre proporciones. Su precisión aún asombra a los ingenieros. Entonces, ¿qué sucede? Esta disonancia, este misterio visual, no es un defecto, es una pista. La clave de una historia de poder, ambición y, quizás, el mayor acto de vandalismo simbólico de la historia de la humanidad. Durante décadas, la egiptología convencional vinculó la esfinge con el faraón Kefren de la cuarta dinastía. Y con razón. El monumento se encuentra en línea recta con su pirámide, la segunda más grande de Giza. El camino que conduce desde el templo funerario de Kefren pasa justo al lado de las patas de la esfinge. La lógica es simple e irrefutable. Todo el complejo pertenece a un solo gobernante, a un solo diseño. El rostro de la esfinge es el rostro de Kefren, un periodo. Pero con el tiempo este periodo se convirtió en una elipsis y luego en un signo de interrogación. Y la roca misma es la razón. Los geólogos que estudiaban el monumento notaron algo extraño. La cabeza y el cuerpo habían envejecido de forma diferente. El cuerpo, especialmente la parte inferior, está plagado de profundos surcos verticales, huellas de una erosión severa, causada, según algunos, por milenios de lluvia. ¿Y la cabeza? Está mucho mejor conservada. Parece pertenecer a otra época. Es como si hubiera sido azotada después. O, aún más intrigante, rehecha. Y aquí nace una teoría, escalofriante por su audacia. ¿Y si la cabeza que contemplamos hoy no es la primera de la esfinge? ¿Y si es el resultado de una cirugía plástica masiva realizada hace 4.500 años? Imagínense, originalmente el monumento tenía una cabeza mucho más grande, proporcional a su cuerpo leonino, pero el tiempo, o quizá la mano del hombre, dañó el rostro original, y entonces un gobernante posterior, en lugar de intentar restaurar la antigua, ordenó que se hiciera una nueva. Tallar una nueva, más pequeña, a partir de los restos de la antigua y grande cabeza, la suya propia. ¿Quién pudo haber sido el primer dueño de este rostro? Los investigadores recurren al padre de Kefren, el gran Keops, constructor de la pirámide más grande, un titán cuya magnitud de pensamiento y hazañas aún asombra. Quizás fue él quien ordenó esculpir un guardián para su necrópolis, y este guardián portaba sus rasgos. Y luego llegó Kefren, el hijo,
viviendo a la sombra de su gran padre. Su pirámide es ligeramente más pequeña. Su gloria es secundaria. ¿Qué puede hacer un faraón para afirmar su grandeza? ¿Construir algo propio? Sí, pero también apropiarse de lo ajeno, reescribir la historia en piedra, y ahora los cinceles de los canteros están esculpiendo el rostro de Keops, borrando sus rasgos, reduciendo su cabeza para crear un nuevo retrato. Un retrato del faraón Kefren. Sería un acto de autoafirmación sin precedentes. Cualquiera que contemple la esfinge ya no vería a un padre, sino a un hijo, el nuevo amo de la meseta. Existe otro candidato, Diedefra, el hermano mayor de Kefren, quien reinó entre él y Keops. Su reinado fue breve y envuelto en misterio. Algunos egiptólogos, basándose en los rasgos estilísticos del velo real Nemes sobre la cabeza de la esfinge, argumentan que son más típicos de la época de Diedefra. De ser así, la historia se torna aún más confusa. Kefren no se limitó a recrear el rostro de su padre. Borró de la eternidad la imagen de su hermano rival. Esto ya no es mera ambición, sino una lucha dinástica plasmada en piedra. Una lucha por la herencia, donde el perdedor no conserva ni siquiera un reflejo petrificado. No lo sabemos con certeza. La piedra permanece en silencio. Solo conserva las cicatrices de los cinceles y las marcas de milenios. Pero esta desproporción, esta diferencia en su estado de conservación, estas disputas estilísticas, todo esto transforma a la esfinge de un simple monumento en un testigo silencioso. Testigo de un drama familiar que se desarrolló bajo el abrasador sol egipcio. Un drama sobre cómo un faraón pudo haber borrado el rostro de otro para inscribir el suyo para siempre en la historia. Contemplamos el rostro de Kefren. ¿Pero quiénes lo contemplaron desde este lugar antes que él? ¿De quién fue esa mirada silenciosa que se encontró con el amanecer sobre el Nilo décadas antes de ser ocultada para siempre por una nueva máscara de piedra? El misterio de un rostro esculpido 2 veces es más que un simple enigma para los arqueólogos. Es una pregunta eterna sobre la memoria y el olvido, y sobre hasta dónde está dispuesto a llegar el poder para asegurarse de que jamás sea olvidado. Imagínese Egipto en el siglo XIV a.C., más precisamente alrededor del 1401 a.C., en el apogeo de la 18 dinastía. El aire vibra con el calor. El sol abrasador se cierne sobre el desierto, convirtiendo la arena en un polvo dorado cegador. En esta bruma, acompañado de perros de caza y sirvientes leales, un joven príncipe cabalga a toda velocidad en su carro. Se llama Tutmosis. No es el heredero al trono. Es uno de los hijos menores del gran Amenhotep II, un faraón atlético, el terror de los enemigos de Egipto. Su hermano mayor le cierra el paso al trono doble, pero la sangre le hierve en las venas, y su ambición es tan afilada como la punta de su dardo de caza. La cacería lo lleva a la meseta de Giza. Incluso entonces, el lugar era antiguo, impregnado del aliento del tiempo. Las grandiosas pirámides de sus ancestros, Keops, Kefren y Miserino, se alzaban hacia el cielo, como un silencioso reproche al bullicioso presente, pero la atención del príncipe se centra en algo más, algo que parece formar parte del desierto mismo. Una única cabeza gigantesca y erosionada sobresalía del inmenso océano de arena, como un titán ahogándose. Un rostro familiar para todo egipcio, pero casi irreconocible bajo siglos de polvo y destrucción. El cuerpo del coloso yacía sepultado bajo las dunas de arena arrastradas hasta allí por los vientos de cientos de años. La gran esfinge, guardiana de la necrópolis, permanecía en silencio, absorta en el desierto que una vez fue ganado para su construcción. Para el joven Tutmosis, era más un elemento extraño del paisaje que una deidad.
el mediodía, alcanzó su punto álgido. El calor se volvió insoportable. El príncipe, exhausto por la persecución, buscó la sombra, y la única sombra que lo protegía en aquel mundo abrasador era la que proyectaba la cabeza de piedra de la esfinge. Se acomodó a sus pies sobre la fresca piedra caliza y un sueño profundo y dulce lo envolvió. Su respiración se aquietó, el mundo de los sonidos se desvaneció, y entonces, en la frontera entre la realidad y el sueño, sucedió lo imposible. Tutmosis ve moverse los labios de piedra de la antigua estatua. Oye una voz, pero no es humana. Es como el retumbar de la tierra, el rugido de una tormenta lejana, el susurro de millones de granos de arena. La voz emana de la esfinge misma, que se le aparece en todo su esplendor divino. Oremaket Kepri Ra'atum, la encarnación viviente del sol en todas sus manifestaciones, desde el amanecer hasta el anochecer. Y la deidad le habla al príncipe. No lo amenaza, se lamenta. Habla de la arena que lo asfixia, que aprisiona su poderoso cuerpo, que le causa dolor. Mírame, hijo mío, Tutmosis, resuena una voz en su mente. Soy tu padre, Joremaquet. La arena del desierto sobre la que yazco ha venido a mí. Líbrame de mi sufrimiento, cumple mi deseo y te lo recompensaré. La promesa del sueño era insólita, era más tentadora que todos los tesoros y todas las victorias. El dios Esfinge no le prometió a Tutmosis ni riquezas ni larga vida. Le prometió algo que el príncipe jamás se había atrevido a anhelar: poder. Recibirás una corona blanca y una corona roja, resonó en su cabeza. Gobernarás estas tierras en toda su extensión. Lo mejor de ambas será tuyo. La doble corona del Alto y el Bajo Egipto. El trono de los faraones. Tutmosis despierta. El sol ya se pone en el oeste, tiñendo las arenas de carmesí y violeta. Silencio. Solo el viento agita la arena al pie de la cabeza de piedra. El sueño fue tan vívido, tan real. Las palabras del Dios aún resuenan en sus oídos. ¿Fue una revelación divina? ¿O un juego de su mente cansada, dando a luz una visión en la que sus más profundas ambiciones encontraron voz? No sabemos qué pensaba en ese momento, pero sabemos qué hizo después. Creyó, o quizá vio en ese sueño una oportunidad única, una oportunidad que no podía dejar escapar. De regreso a Menfis, no olvidó su promesa. Tras convertirse en faraón y contraviniendo el orden de sucesión establecido, Tutmosis IV emprendió obras colosales a los pies de la Esfinge. Decenas, si no cientos, de trabajadores retiraron la arena acumulada durante más de 1000 años. Liberaron las imponentes patas, el pecho y los flancos de la bestia de piedra. Se erigieron muros protectores de adobe a su alrededor para contener el avance del desierto. Entre las gigantescas patas delanteras del dios liberado, Tutmosis mandó erigir una enorme estela de granito. Ordenó que se grabara en ella la historia de su maravilloso sueño y que se contara a todas las generaciones futuras cómo el dios lo había elegido a él, su hijo menor, y le había concedido el trono a cambio de una acción piadosa. Esta estela, conocida hoy como la Estela del Sueño, permanece allí hasta nuestros días. Es un testimonio de piedra. ¿Pero de qué exactamente? ¿De una intervención divina que cambió el curso de la historia egipcia? ¿O de una brillante maniobra política, un acto de propaganda que permitió a un príncipe ambicioso legitimar su poder ante el pueblo y el sacerdocio, presentando su ascenso al trono como el cumplimiento de una voluntad sagrada? El drama radica precisamente en este hecho, en una pregunta que las arenas de Giza jamás respondieron. El tiempo es a la vez el mayor escultor y el mayor destructor.
Tras la caída del Imperio Antiguo, tras la era de los constructores de pirámides, Egipto se sumió en el caos. Las dinastías se sucedieron unas a otras. Las capitales se trasladaron al sur, a Tebas. La necrópolis de Giza, otrora centro del universo, se convirtió en un cementerio olvidado de dioses y reyes. Y la guardiana de este cementerio, la gran Esfinge, comenzó su lento entierro. No fue una catástrofe. No hubo terremoto ni inundación. Fue la silenciosa e inexorable obra del desierto. El viento, eterno compañero de estas tierras, transportó miles de millones de granos de arena desde el oeste. Se depositaron al pie del coloso, se acumularon en sus patas y ascendieron a lo largo de su gigantesco cuerpo, año tras año, década tras década, siglo tras siglo. El monumento que había presenciado el nacimiento de dinastías se sumía ahora en un letargo, cubierto por un manto tejido de viento y tiempo. Al comienzo del Imperio Nuevo, 1500 C. De la gran Esfinge solo quedaba una cabeza que sobresalía de la arena. Imaginen la escena: un mar infinito de dunas y, en medio, un solitario rostro de piedra con la nariz rota, mirando al este con imperturbable calma. Para los nómadas y los escasos viajeros, probablemente se trataba de un extraño milagro de la naturaleza. Los lugareños la llamaban Abu al-Hol, padre del terror. Ya no recordaban quién la había construido ni por qué. Solo veían la cabeza de un dios, enterrada hasta los hombros en las arenas de la eternidad. Su cuerpo, su poder, su verdadera magnitud, todo se convirtió en leyenda, oculto bajo el desierto, y así transcurrieron los siglos. Los faraones de la 18 dinastía construyeron sus templos en Karnak y Luxor, sus tumbas en el Valle de los Reyes. Giza era sagrada para ellos, pero pertenecía a un pasado lejano, un fantasma de gloria pasada. La Esfinge aguardaba su hora, a su Salvador. Y apareció el Salvador. Imagina una tarde sofocante, alrededor del año 1401 a.C. Un joven príncipe, aún no faraón, Tutmosis IV, se separó de su séquito mientras cazaba leones y gacelas. El sol abrasaba sin piedad. Cansado de la caza y exhausto por la sed, buscó refugio. Y la única sombra en aquel mundo abrasador la proyectaba una gigantesca cabeza de piedra que sobresalía de una duna. El príncipe se sentó a sus pies y cayó en un profundo sueño. Y en un sueño, Dios se le apareció. No fue un simple sueño, fue una revelación. El príncipe creyó que los labios de piedra de la Esfinge se entreabrieron y oyó una voz como un trueno lejano, la voz del mismísimo Dios Sol, Horemakhet Kepri Ra'atum, cuya encarnación terrenal era la Esfinge. «Mírame, hijo mío Tutmosis», dijo el Dios, «soy tu padre, te concedo el trono de la tierra, y llevarás la corona blanca y la roja en el trono de Geb. Pero mira mi condición. La arena del desierto sobre la que yazgo me aprisiona, me atormenta. Concédeme mi deseo, pues tú eres mi protector. Líbrame de la arena y te haré gobernante de las dos tierras». Fue un trato, un pacto divino, la corona de Egipto a cambio de salvar al dios de piedra. El despertar de Tutmosis fue repentino. El calor del mediodía parecía real, pero aún más real era la voz que resonaba en sus oídos. Contempló el rostro silencioso de la Esfinge. Ya no era solo una extraña roca en el desierto, era su protector divino, su camino al trono, y el príncipe juró lealtad. Cuando Tutmosis IV ascendió al trono, cumplió su promesa. Inició las primeras excavaciones arqueológicas a gran escala de la historia. Fue un proyecto colosal. Miles de trabajadores, armados con azadas y cestas rudimentarias, se adentraron en el desierto.
Removieron la arena acumulada durante más de 1000 años. Fue una tarea titánica. La arena se desmoronaba y el viento traía más, pero el pueblo, guiado por la voluntad del faraón, perseveró en su labor. Y lentamente, centímetro a centímetro, la esfinge comenzó a regresar al mundo de los vivos. Primero sus poderosos hombros emergieron de la arena, luego su lomo, que recordaba la columna vertebral de un león. Aparecieron sus patas delanteras, extendidas hacia adelante, y finalmente la colosal figura completa, de 73 metros de largo y 20 de alto, quedó al descubierto bajo los rayos del sol egipcio. Por primera vez en muchos siglos, la gente pudo apreciar la verdadera magnitud de este milagro. Vieron no solo una cabeza, sino un ser completo esculpido en la roca, el guardián de la meseta. Para conmemorar este acontecimiento y su mandato divino, Tutmosis IV ordenó erigir una enorme estela de granito, la Estela del Sueño, entre las patas de la esfinge liberada. En ella se narraba el maravilloso sueño del príncipe y el cumplimiento de su juramento. Esta estela permanece allí hasta el día de hoy, testimonio de piedra de la primera gran liberación de la esfinge. Así, gracias al sueño de un hombre, el mundo recuperó una de sus mayores maravillas. Pero la victoria sobre el desierto fue efímera. La arena nunca duerme, y este gran entierro no fue el último en la larguísima vida de la gran esfinge. Su lucha con la eternidad apenas comenzaba. Durante siglos solo fue una cabeza. Un rostro enorme y curtido, mirando solitario hacia el este desde un océano de arena sin límites. El cuerpo del gigante dormía bajo las dunas, y solo leyendas y textos dispersos insinuaban algo más oculto bajo aquel rostro de piedra. Viajeros, caravaneros, conquistadores, todos vieron solo una cabeza, misteriosa, silenciosa, casi completamente engullida por el desierto, que lenta pero inexorablemente reclamaba lo suyo. El primer sobresalto que sacudió este letargo secular provino del estruendo de la historia europea. En 1798, junto con el ejército de Napoleón Bonaparte, llegaron a Egipto eruditos, hombres de la Ilustración, armados no solo con fusiles, sino también con instrumentos de medición, lápices y una curiosidad insaciable. Dibujaron, midieron y describieron. Sus dibujos, que circularon por toda Europa, revelaron al mundo este rostro que emergía de la arena. Pero ni siquiera ellos intentaron excavar. La tarea parecía titánica, y las arenas de Giza, insondables, capturaron el momento pero no perturbaron el letargo. El verdadero despertar llegó más tarde. No lo inició un académico refinado, sino el capitán de barco, aventurero y buscador de tesoros genovés, Giovanni Battista Caviglia. En 1817, impulsado más por la sed de fama y lucro que por el interés científico, llegó al pie de las pirámides. Vio lo mismo que los franceses, la cabeza de la esfinge rodeada por una ola de arena. Pero Caviglia, a diferencia de ellos, decidió excavar. Era la guerra, una guerra entre el hombre y el desierto. Docenas, luego cientos de trabajadores, armados con azadas y cestas primitivas, cavaban en la arena compactada durante milenios. El aire vibraba con el calor. El raspado de las palas contra la piedra, los gritos guturales de los capataces y el sordo golpe de las cestas llenas de arena al ser transportadas por los muchachos. Esa era la música de este despertar. El trabajo avanzaba con una lentitud exasperante. La arena extraída durante el día podía regresar durante la noche, llevada por el viento. Parecía que el desierto se negaba a soltar a su presa. Pero Caviglia era obstinado. Metro a metro, sus hombres excavaron el pecho del coloso. Y entonces,
Al despejar el espacio entre las gigantescas patas delanteras, se toparon con algo increíble: una estela de granito cubierta de jeroglíficos. Se trataba de la famosa Estela del Sueño, erigida por el faraón Tutmosis IV en el año 1500 a.C. En ella se esculpió una historia, la historia del joven príncipe Tutmosis, cazando en el desierto. Se quedó dormido a la sombra de la cabeza de la esfinge, también enterrada bajo la arena. Y en un sueño, el mismo Dios, aprisionado en piedra, se le apareció. Le prometió al príncipe el trono de Egipto y Egipto si liberaba su cuerpo de las garras de la arena. Tutmosis cumplió su promesa, se convirtió en faraón y erigió esta estela en memoria de su voto. Caviglia, sin saberlo, había replicado la hazaña del faraón. Había logrado que el gigante hablara por primera vez en miles de años, y el gigante narró la historia de su sueño y su despertar. Fue una revelación asombrosa, un drama nacido no de la conjetura, sino de la piedra y la arena. Un hecho que resultó más sorprendente que cualquier leyenda. Pero ni siquiera Caviglia pudo terminar lo que había empezado. Despejó el frente de la esfinge, dejando al descubierto su pecho, patas y estela, pero la espalda y los costados del monstruo permanecieron sepultados en la arena. Durante las décadas siguientes, otros investigadores, incluido el gran Auguste Mariette, continuaron la lucha, pero fue una lucha ardua. La arena avanzaba, la financiación se agotaba. El gigante, tras haber resurgido, amenazaba con volver a su letargo. El despertar definitivo y completo no se produjo hasta el siglo XX. Ya no se trataba de una aventura aislada, sino de un esfuerzo masivo y sistemático liderado por el ingeniero francés Émile Barrès. A partir de 1925, dedicó 11 años de su vida a esta labor. 11 años de una lucha continua y extenuante. Se construyó un ferrocarril en miniatura para transportar la arena. Se extrajeron miles de toneladas. El mundo entero seguía con expectación las noticias de Giza. Y así, en 1936, la obra quedó terminada. Por primera vez en muchos siglos, quizá incluso en un milenio, la gran esfinge se alzaba ante la humanidad en toda su colosal majestad. No solo una cabeza, sino un imponente cuerpo leonino, de 73 metros de largo y 20 de alto. Músculos de piedra, esculpidos en una sola roca. Huellas de erosión, como cicatrices de incontables batallas contra el tiempo. El gigante despertó. Se sacudió el manto de arena de los siglos y volvió a fijar su mirada impasible en el horizonte. Pero el despertar trajo consigo más que respuestas. Planteó aún más preguntas. ¿Quién? ¿Cuándo? Y sobre todo, ¿por qué? Liberada de la arena, la esfinge estaba lista para guardar sus mayores secretos con aún más fiereza. El corazón de piedra de la meseta de Giza late lentamente, una vez por milenio. Durante miles de años, el sol abrasador y las estrellas frías fueron los únicos testigos del silencio de la esfinge. Pero en el siglo XX, el silencio se rompió. No fue el rugido de los conquistadores, sino el insistente susurro de una pregunta. ¿Qué se oculta en sus profundidades? ¿Qué yace en la sombra eterna bajo las poderosas patas de su león? La idea de cámaras secretas no es nueva. Incluso los cronistas árabes medievales, al contemplar al gigante, escribieron sobre pasadizos ocultos y depósitos de sabiduría. Pero el verdadero impulso para esta búsqueda provino de un hombre que jamás había pisado las arenas de Giza con una pala en la mano. Su nombre era Edgar Cayce, el profeta durmiente estadounidense, quien, en sus trances, entre las décadas de 1930 y 1940, pronunció una profecía que se convirtió en una obsesión para toda una generación de buscadores.
Habló del Salón de los Registros, una cámara secreta construida por los atlantes supervivientes que contenía artefactos y textos capaces de reescribir la historia de la humanidad. Y esta cámara, afirmaba, se ubicaba precisamente bajo la pata delantera derecha de la Esfinge. ¿Misticismo? Sin duda. Pero este misticismo resultó ser un imán increíblemente poderoso. Atrajo no solo a soñadores a la Esfinge, sino también a científicos equipados con nuevas tecnologías. Comenzó una era en la que se empezó a escuchar, radiografiar y escanear la antigua piedra. Uno de los primeros en intentar transformar la leyenda en realidad geológica fue un joven estadounidense llamado Mark Lehner. Curiosamente fueron las profecías de Kayse las que lo llevaron a Egipto. Llegó como creyente, pero la arena de Giza tiene una propiedad extraordinaria, disipa las ilusiones, dejando solo hechos concretos. Lehner se convirtió en uno de los egiptólogos más respetados del mundo. Pero antes de eso, a finales de la década de 1970, realizó una serie de perforaciones alrededor de la Esfinge. Junto con su equipo, hundió la broca en la roca madre, centímetro a centímetro. Buscaban cavidades, buscaban el mismísimo Salón de los Registros. La broca perforaba la roca, vibrando, perturbando el letargo de milenios. ¿Y qué encontraron? Varias pequeñas cavidades, cuevas kársticas naturales, grietas en la piedra caliza, ni puertas, ni bibliotecas atlantes. Solo piedra y un vacío creado por la naturaleza, no por el hombre. Parecía que ahí terminaba todo, pero entonces llegaron los años 80 y luego los 90. La tecnología había avanzado. Ya no era necesario perforar a ciegas. Habían aparecido los sismógrafos, capaces de detectar ecos bajo tierra, y el radar de penetración terrestre, que cartografiaba lo invisible. En 1996, un equipo liderado por el geofísico Thomas Dobecki y el productor Boris Said inició una nueva fase de investigación. Desplegaron sofisticados equipos al pie de la Esfinge. El silencio de la meseta se vio interrumpido por el zumbido controlado de los generadores. Se colocaron sensores en la superficie de la roca y ligeros golpes de martillo calibrados enviaron ondas de choque a gran profundidad. Las computadoras trazaron gráficos misteriosos en pantallas, haciendo transparente la densa roca. Y entonces encontraron algo. Los datos sísmicos revelaron varias anomalías. La más intrigante se ubicaba a unos 5 metros bajo el suelo rocoso frente a la Esfinge, entre sus patas. No era solo una grieta. Los instrumentos mostraban una forma rectangular nítida, casi perfecta. Un vacío de perfecta geometría. Era lo suficientemente grande como para ser una habitación. El eco captado por los instrumentos parecía ser la mismísima voz del pasado que todos habían estado esperando. La noticia conmocionó al mundo. Los titulares de los periódicos clamaban sobre el potencial descubrimiento del siglo. El Salón de los Registros de Kayse. Allí estaba, dibujado en una pantalla de ordenador. Pero entonces entró en escena otro hombre, el guardián de los secretos de Giza, el formidable e inflexible Zahi Hawass, entonces director del Servicio de Antigüedades Egipcias. Para él, toda aquella búsqueda no era más que una herejía, un ataque a la ciencia por parte de aficionados y místicos. Examinó los datos y emitió su veredicto. Lo que los estadounidenses habían confundido con una cámara artificial, en su opinión, era simplemente una fisura natural en la roca madre, un rasgo geológico de la meseta. Una figura que la imaginación de los buscadores había completado hasta formar un rectángulo perfecto. La disputa se intensificó. Por un lado, los datos instrumentales señalaban una anomalía. Por el otro,
la férrea voluntad de la ciencia oficial y las autoridades egipcias. Para resolver la disputa bastaba un paso: retomar la perforación y hacer un sondeo directamente hasta el punto indicado, observar el interior. Pero nunca se concedió el permiso para perforar. El proyecto se abandonó. Las autoridades egipcias impusieron una moratoria a cualquier exploración geológica posterior en la zona de la Esfinge. La puerta, que parecía a punto de abrirse, se cerró de golpe con un estruendo ensordecedor, y nos quedamos allí, frente a ella. A un lado, un tentador mapa de anomalías. Al otro, un muro de prohibición. Ha transcurrido más de un cuarto de siglo desde entonces. La tecnología ha avanzado aún más, pero la Esfinge permanece en silencio. El eco bajo sus patas sigue siendo indescifrable. Ignoramos lo que se oculta en su interior. Una sala repleta de pergaminos, o simplemente una rareza de la naturaleza. Una grieta en la piedra sobre la que el viento ha barrido durante milenios. Y esta pregunta sin respuesta despierta la imaginación con mucha más fuerza que cualquier descubrimiento, incluso el más sensacional. Estamos acostumbrados a ver la meseta de Giza como un triunfo de la geometría y la voluntad de una sola era, la cuarta dinastía. 3 pirámides colosales, alineadas, pero si uno se sitúa en cierto punto y las observa desde arriba, notará algo extraño. Un defecto casi imperceptible, pero innegable. Las pirámides de Keops y Kefren forman una diagonal casi perfecta, pero la tercera, la pirámide de Miserino, la más pequeña, está desviada de este eje, como si el gran arquitecto hubiera cometido un error de última hora. Durante milenios, este desplazamiento se consideró accidental o consecuencia del terreno. Pero ¿qué pasaría si este defecto no fuera tal y si fuera la clave? A finales del siglo XX, el ingeniero Robert Bauval, observando un mapa de Giza y luego el cielo nocturno, vio algo que pasó desapercibido para los demás. No vio 3 pirámides, vio 3 estrellas, brillantes como diamantes sobre el terciopelo negro de la noche desértica, el cinturón de Orión. 2 estrellas brillantes, Al-Nitak y Al-Nilam, y una tercera, Mintaka, ligeramente más tenue y ligeramente descentrada, igual que las pirámides. ¿Coincidencia? Tal vez, pero Bauval fue más allá. El tamaño relativo de las pirámides se correspondía asombrosamente bien con el brillo aparente de las estrellas. La pirámide más grande, la de Keops, con la estrella más brillante, Al-Nitak. La pirámide de Kefren, con la segunda más brillante, Al-Nilam. Y la pirámide más pequeña, la de Miserino, con la más tenue, Mintaka. Esto no fue una mera coincidencia, era un reflejo terrenal de un patrón celeste, pero aquí el misterio se profundizó aún más. Si los antiguos egipcios querían crear un mapa de las estrellas en la Tierra, debían considerar no solo sus posiciones, sino también su orientación. Y la orientación del firmamento no es estática. Nuestro planeta, al girar, experimenta una lenta y casi imperceptible oscilación, como una peonza que se detiene. Este fenómeno se llama precesión de los equinoccios, un gran reloj celeste, donde una manecilla completa una rotación cada 26.000 años aproximadamente. Debido a esta lenta danza cósmica, la posición de las estrellas con respecto a un observador en la Tierra cambia constantemente, y aquí comienza lo más asombroso. La posición del cinturón de Orión en el cielo sobre Giza durante el reinado del faraón Kefren, alrededor del 2500 a.C., no se correspondía con la posición de las pirámides en el suelo, no a la perfección. Para lograr una alineación perfecta, fue necesario ajustar el sistema celeste. Los investigadores comenzaron a retroceder en el tiempo.
más allá de la era de Ramsés, más allá de Tutankamón y aún más allá, adentrándose en los albores de la historia, más allá de la propia historia dinástica de Egipto. Viajaron a través de milenios, observando cómo las constelaciones se desplazaban lentamente por el firmamento, y así, en un preciso instante, hace 10.500 años antes de Cristo, todo encajó a la perfección. El mapa celeste y el mapa terrestre coincidieron con precisión matemática. Aquel año, el día del equinoccio de primavera, al amanecer, el cinturón de Orión alcanzó su punto más bajo en el horizonte sur, reflejado a la perfección en las 3 pirámides. Pero eso no fue todo. La gran esfinge, guardiana de la meseta, mira directamente al este, y aquella misma mañana, en el año 10.500 a.C., habría contemplado directamente la naciente constelación de Leo. El león de piedra en la tierra habría saludado a su gemelo celestial, que se elevaba sobre el horizonte con el sol. Es una imagen impresionante, un diseño grandioso que abarca milenios, un plano grabado en piedra que pretendía señalar una fecha muy específica, una edad dorada que los egipcios llamaban Sep-Tepi, el primer tiempo. Pero la egiptología ortodoxa recibe esta teoría con un silencio gélido, y sus argumentos son convincentes. 10.500 años antes de Cristo es el Paleolítico, la era de los cazadores-recolectores. La humanidad que sepamos carecía de las herramientas, las matemáticas o la organización social necesarias para construir tales monumentos. No existe evidencia arqueológica de una civilización tan avanzada en aquella época. Ni un solo fragmento de cerámica, ni una sola punta de lanza podría respaldar esta hipótesis. Y así nos encontramos ante un abismo. Por un lado, una correlación astronómica impecable apunta a una antigüedad inimaginable. Por otro, una completa ausencia de evidencia material, un muro de piedra en la arqueología. La esfinge permanece en silencio. Es la intersección de 2 realidades incompatibles. Los geólogos datan las piedras con las que está tallada en la época de los faraones, pero su mirada, fija en la eternidad, parece conservar la memoria de otro cielo, de otro tiempo. ¿De quién es el diseño que conserva? El del brillante arquitecto faraón Kefren, quien, por alguna razón desconocida, codificó un pasado tan remoto en su creación, o es testigo de una civilización que se desvaneció sin dejar rastro, dejando tras de sí solo este mapa celeste congelado en piedra. La verdad, como siempre, yace sepultada bajo las arenas del tiempo, y solo las estrellas sobre el desierto continúan su silencioso y eterno curso. Hemos llegado a creer que lo conocemos. 4ª dinastía, Faraón Kefren, hacia el 2500 a.C. Esta fecha está grabada en los libros de texto, casi tan inmutable como la piedra caliza de la que está tallada la esfinge. Conveniente, comprensible, sitúa al gran guardián en su lugar dentro de la ordenada cronología de la historia egipcia. Pero ¿qué tal si esta fecha es solo un capítulo de un libro mucho más largo? ¿Qué tal si la piedra de la meseta de Giza cuenta una historia que apenas estamos empezando a descifrar? Acércate. No mires su rostro, ni el tocado real de Nemes, ni los restos de su barba caída. Mira más abajo, su cuerpo gigantesco, el pecho y los flancos de un león, y las paredes del foso del que fue esculpido. Aquí, en piedra, está escrita la herejía, escrita por la intemperie. Los egiptólogos nos dicen que la erosión de la esfinge es obra del viento y la arena, milenios de tormentas de arena, como papel de lija, desgastando la piedra. Y eso es cierto, en parte, pero observemos la naturaleza del daño.
No se trata de las marcas afiladas y feroces de la arena y el viento que vemos en las pirámides y tumbas de la misma cuarta dinastía. No, son surcos profundos y verticales, con perfiles suaves y redondeados, como si hubieran sido esculpidos por corrientes inagotables de agua que cayeron del cielo durante siglos. Esta anomalía no fue observada por primera vez por un arqueólogo, sino por el alquimista y filósofo René Schwaller de Lubitsch a mediados del siglo XX. Sus ideas se consideraron excéntricas, pero a finales del siglo XX, el escritor John Anthony West llevó a un geólogo a la meseta de Giza. No un egiptólogo, sino un científico cuya profesión consiste en descifrar la historia de la Tierra a partir de las piedras. El profesor Robert Schoch, de la Universidad de Boston, pasó meses estudiando la Esfinge y su fosa. Su conclusión, anunciada en la reunión de 1991 de la Sociedad Geológica de América, fue reveladora. Schoch afirmó que la erosión en el cuerpo de la Esfinge y las paredes del foso es un ejemplo clásico de meteorización causada por fuertes precipitaciones, lluvia, años de lluvias torrenciales. Y ahora la pregunta principal: ¿cuándo fue la última vez que la meseta de Giza experimentó semejantes lluvias, dejando cicatrices tan profundas en la piedra caliza? Los climatólogos dan una respuesta clara. No durante la época del faraón Kefren, cuando la zona ya era un desierto árido. Un clima húmedo similar existía en Egipto miles de años antes, en un periodo que finalizó entre el séptimo y el quinto milenio antes de Cristo. Si la geología es correcta, el cuerpo de la Esfinge, su esencia leonina, es miles de años más antiguo de lo que creíamos. Pudo haber sido esculpido en la roca mucho antes de la primera dinastía, mucho antes del mismo concepto de faraón. Pudo haber contemplado un cielo repleto de estrellas que jamás volveremos a ver debido a la precesión del eje terrestre. Esto no es solo un cambio de fecha, sino un cambio de paradigma. Sugiere la existencia de una gran civilización avanzada en una era que solemos considerar una primitiva edad de piedra. Y aquí surge otra rareza: su cabeza. Observen las proporciones. La cabeza de la Esfinge es desproporcionadamente pequeña en comparación con su enorme y alargado cuerpo. Ningún escultor egipcio, obsesionado con los cánones y la armonía, habría cometido tal error. Además, el grado de erosión en la cabeza es significativamente menor que en el cuerpo. Parece pertenecer a otra época. Esto dio pie a una teoría audaz. ¿Y si la Esfinge originalmente tuviera una cabeza diferente? Quizás la de un león, proporcional a su cuerpo. Milenios después, durante la cuarta dinastía, un faraón, posiblemente Kefren, descubrió esta antigua estatua, erosionada por la lluvia, y ordenó rehacer su cabeza, dándole su propia imagen. Esto explicaría tanto la desproporción. Los escultores tuvieron que trabajar con lo que quedaba de la cabeza original, desgastada por el tiempo, como la diferencia en su estado de conservación. Pero los misterios no terminan en la superficie. Se extienden a mayor profundidad. Durante siglos, las leyendas han hablado de cámaras secretas bajo la Esfinge. En el siglo XX, el místico estadounidense Edgar Cayce profetizó que bajo la pata derecha del guardián yacía un salón de los registros que conservaba la sabiduría de una civilización perdida. ¿Fantasía? Tal vez. Pero en 1997, un equipo de científicos realizó un escaneo sísmico de la meseta que rodea la Esfinge. Los instrumentos registraron algo asombroso. Varios metros bajo las patas delanteras del monumento se descubrieron cavidades perfectamente rectangulares, cámaras artificiales. Las autoridades egipcias clasificaron de inmediato cualquier investigación posterior.
La versión oficial era que se trataba simplemente de grietas naturales en la roca, pero los sismogramas contaban una historia diferente. Ángulos de 90 grados, cavidades creadas por una mano inteligente. La puerta a este salón de los registros, real o imaginario, permanece cerrada, esculpida por la lluvia durante milenios. Un rostro que tal vez no fue el primero. Y secretos ocultos bajo sus patas en las profundidades de la roca. La gran esfinge dejó de ser un simple monumento a la era de las pirámides. Se convirtió en una pregunta que desafía nuestra comprensión del mundo antiguo. Ha permanecido en silencio durante miles de años, pero su silencio hoy resuena con más fuerza que cualquier respuesta. Es un enigma no solo para Egipto, es un enigma para toda la humanidad. Viento, arena, tiempo. 3 escultores implacables que han trabajado durante siglos en la superficie de Giza. Sus cinceles no conocen el cansancio. Su labor nunca cesa. La gran esfinge, guardiana de la eternidad, desde su nacimiento libra una batalla perdida de antemano. Una batalla contra el tiempo. Durante milenios, su mayor adversario fue la arena. Avanzó como un ejército silencioso, consumiendo el cuerpo de piedra centímetro a centímetro. Tan solo unos siglos después de su creación, el león con rostro de faraón quedó sepultado hasta los hombros. Se transformó en una cabeza solitaria que contemplaba el mundo desde un mar cambiante. Y entonces, alrededor del 1400 c.C., tuvo lugar el primer rescate conocido. El joven príncipe Tutmosis, cuarto en su línea sucesoria, cazaba a la sombra de las pirámides. Agotado por el calor del mediodía, se quedó dormido a los pies de la gigantesca cabeza. Y en un sueño, el mismísimo Dios, aprisionado en piedra, se le apareció. La esfinge le habló, se quejó de la arena que la asfixiaba y le prometió al joven la doble corona del Alto y el Bajo Egipto, si la liberaba de su cautiverio. Al despertar, Tutmosis dio la orden de inmediato. Decenas, cientos de trabajadores retiraron siglos de sedimentos hasta que las poderosas patas y el pecho de la esfinge volvieron a ver el sol. En agradecimiento, Tutmosis IV, ahora faraón, ordenó erigir una estela de granito entre las patas, relatando este maravilloso sueño. Pero la arena regresó. Siempre regresaba. Los romanos, tras conquistar Egipto, contemplaron el coloso con asombro. Lo limpiaron, construyeron murallas protectoras a su alrededor y dejaron inscripciones llenas de admiración. Plinio el Viejo lo describió como una deidad local, más venerada que las pirámides. Pero el imperio cayó. Nuevas religiones reemplazaron a los antiguos dioses, y la esfinge volvió a sumirse en el letargo bajo las dunas. Durante siglos no fue más que una leyenda, una cabeza gigantesca que emergía de la tierra. Los cronistas árabes la llamaron Abu al-Hol, padre del terror. Su rostro erosionado por el viento aterrorizaba y fascinaba a la vez. Fue en ese momento, en 1378, según la crónica de Al-Makrizi, cuando un fanático sufí, enfurecido por la veneración que los campesinos locales profesaban al ídolo, le arrancó la nariz a la estatua en un arrebato de ira. El golpe, infligido por el hombre, resultó más terrible que cientos de años de erosión. En 1798 comenzó una nueva era en la lucha contra el tiempo. El ejército de Napoleón Bonaparte desembarcó en suelo egipcio, y junto a los soldados llegaron los científicos. Midieron, dibujaron y describieron. Sus lápices y plumas revelaron a Europa, por primera vez, la verdadera imagen, no la mítica, de la esfinge, pero incluso ellos solo vieron la cabeza y el cuello. La liberación completa aún estaba por llegar.
En 1817, el italiano Giovanni Caviglia inició las primeras excavaciones a gran escala. Despemó todo el frente del monumento, redescubriendo la estela del sueño de Tutmosis y los restos de un antiguo templo. Pero no fue hasta un siglo después que la batalla contra la arena llegó a su fin. En 1925, el ingeniero francés Émile Barrès comenzó la obra que ocuparía 11 años de su vida. 11 años de lucha constante y extenuante. Los trabajadores como hormigas retiraban toneladas y toneladas de arena, y el mundo observaba, conteniendo la respiración. Centímetro a centímetro, el gigantesco cuerpo resurgió del olvido. Y así, en 1936, por primera vez en cientos, quizá miles de años, la gran esfinge se alzó ante la humanidad en toda su prístina grandeza. Parecía que la victoria se había alcanzado, pero solo fue una ilusión. Liberada del abrazo protector de la arena, la esfinge se encontró indefensa ante nuevos enemigos mucho más insidiosos. El agua subterránea cargada de sal comenzó a ascender, permeando la piedra caliza desde su interior. En la superficie, la sal cristalizó, desgarrando la antigua piedra como un cáncer. El humo acre de la creciente ciudad de El Cairo se posó sobre su superficie como lluvia ácida. La corteza de la piedra comenzó a desprenderse y desmoronarse. La agonía había comenzado. En la década de 1980, restauradores desesperados acudieron al rescate, pero sus métodos resultaron desastrosos. Utilizaron cemento moderno, que creó una costra impenetrable en la superficie de la esfinge. La humedad quedó atrapada en su interior. La piedra dejó de respirar. El deterioro se aceleró. En tan solo unos años el daño fue mayor que en las décadas anteriores. La batalla estuvo a punto de perderse. Solo entonces, al borde mismo del abismo, comprendimos la situación. Esta antigua maravilla necesitaba ser salvada con métodos ancestrales. Un nuevo equipo de restauradores, liderado por Zahi Hawass, comenzó una labor minuciosa. Retiraron los rellenos de cemento y los reemplazaron con un mortero de caliza idéntico al utilizado en la época de los faraones. Crearon un sistema de monitoreo que registraba cada nueva grieta, cada cambio de humedad. Hoy, la gran esfinge es más que un simple monumento. Es un paciente perpetuo en cuidados intensivos. Cada amanecer recibe no solo los rayos del sol, sino también la atenta mirada de científicos, restauradores y conservadores. La batalla contra el tiempo no ha terminado. Jamás terminará. Es una lucha constante, a cada hora por el derecho de una nueva generación a contemplar el reflejo de la eternidad en sus ojos de piedra. Nos encontramos al final de nuestro viaje, pero no al final de la historia. Aquí, en la meseta de Giza, bajo un sol que ha visto nacer y morir imperios, el aire se vuelve más denso. No está cargado del polvo de los siglos, sino del peso de las respuestas no dichas. Ante nosotros se alza la gran esfinge y permanece en silencio. Recorrimos laberintos de papiros e inscripciones en las paredes de las tumbas. Oímos las voces de Heródoto, Plinio y los sabios árabes, cada uno intentando desentrañar su enigma. Observamos cómo las arenas iban y venían, enterrando al coloso hasta el cuello, dejando solo esta cabeza eterna e inhumana sobre la superficie. Cada generación la redescubría, la desenterraba y, de pie junto a sus patas, se hacía las mismas preguntas. La egiptología oficial, basada en décadas de investigación meticulosa, nos lo dice clara y precisamente. La esfinge es la imagen del faraón Kefren, constructor de la segunda gran pirámide. Su rostro, aunque erosionado por el tiempo, conserva un parecido con las estatuas de diorita de este gobernante de la cuarta dinastía. Su ubicación, su orientación,
los templos que la rodean, todo encaja en un único complejo funerario, creado alrededor del 2900 a.C. Es una teoría lógica, coherente y contundente. Lo explica casi todo. Casi. Pero el drama, como sabemos, nace de los hechos. Y aquí tenemos uno. Observen el cuerpo de la esfinge. No la cabeza, sino el torso del león, esculpido en una sola roca. Y observen las paredes de la cantera que la rodean. Verán profundos surcos verticales, como si los hubiera dejado el agua. Los geólogos, quienes leen la historia no en jeroglíficos, sino en capas de piedra, observan esta piedra caliza y afirman: esta erosión no es resultado del viento, que deja marcas horizontales y estratificadas. Es resultado de las lluvias torrenciales que han caído sobre esta piedra durante milenios. Pero, ¿cuándo llovió así en Egipto? El clima había cambiado mucho antes de Kefren. Para dejar tales cicatrices en la roca, no habrían sido necesarias las tormentas de arena del desierto, sino el clima húmedo de la sabana, una era que terminó miles de años antes de los faraones de la cuarta dinastía. Esto no es leyenda, es geología, y este hecho introduce una disonancia ensordecedora en la armoniosa melodía de la historia oficial. No la refuta, no. Plantea la pregunta: ¿pudo Kefren no haber creado la esfinge desde cero, sino simplemente haberla rehecho? Haber encontrado una estatua existente, mucho más antigua, quizá con cabeza de león o de chacal, y haberle dado su propio rostro, renovándola para su eterno lugar de descanso? Silencio. Los antiguos egipcios parecen haber perdido la pista de sus orígenes. Consideremos la famosa estela del inventario, hallada en Giza. Si bien la mayoría de los estudiosos la datan del período tardío, casi 2000 años después de Kefren, considerándola más un texto religioso que una crónica histórica, leamos atentamente sus líneas. Relatan que Keops, padre de Kefren, encontró la esfinge ya existente, enterrada bajo la arena, y simplemente la restauró. Para los egipcios de la 21ª dinastía, la esfinge ya era un misterio desde tiempos inmemoriales. La contemplaban con la misma admiración y perplejidad que nosotros. Silencio. He aquí otro dato. El príncipe Tutmosis, el futuro faraón Tutmosis IV, se quedó dormido una vez a la sombra de la esfinge. En un sueño, el dios mismo, encarnado en esta estatua, se le apareció y le prometió el trono de Egipto a cambio de un favor: liberar su cuerpo de la arena. Al despertar, Tutmosis cumplió su promesa. Desenterró la esfinge y erigió una estela entre sus patas, la estela del sueño, donde dejó constancia de esta historia. Cabe destacar que, incluso para el faraón del Imperio Nuevo, 1000 años después de Kefren, la esfinge no era simplemente un monumento a un antepasado, sino una deidad independiente y poderosa, capaz de determinar destinos. Una deidad cuyo verdadero nombre y origen ya se perdían en la bruma del tiempo. Los egipcios lo llamaban Horemakhet, Horus en el horizonte, pero ese es el nombre de un dios. ¿Y cuál era el nombre de la estatua misma, el de sus constructores? Silencio. Y así nos quedamos solos con él, 4500 años de historia oficial, y quizás varios miles más anteriores, grabados en piedra. Una cabeza desproporcionadamente pequeña en comparación con el cuerpo, lo que no hace sino avivar la polémica. La ausencia de una sola inscripción que proclame: yo, Kefren, creé esto. Ni una sola. Todas las pruebas son circunstanciales, basadas en el contexto, el estilo y la lógica. Pero la esfinge desafía nuestra lógica. Es un gran signo de interrogación, esculpido en la balanza de la eternidad.
no guarda un secreto. Él es el secreto. Su erosión no es destrucción, sino un texto que aún no podemos leer. Su rostro dañado no es un defecto, sino una negativa a ofrecer respuestas sencillas. Lo ha visto todo: el nacimiento de la civilización a orillas del Nilo, los ejércitos de Alejandro y César, la llegada de los profetas, el auge y la caída de los califatos, los ingenieros de Napoleón, los arqueólogos del siglo XX. Y a todas nuestras teorías, hipótesis, debates y descubrimientos, solo responde con esto: un silencio infinito, pétreo y omnisciente, un silencio más elocuente que cualquier palabra, un silencio que no pone fin a la historia, sino que nos obliga